Perfecto. Miren, esto de que la pandemia esté siendo utilizado como un mecanismo para mantener todavía más insegura a la población es una percepción personal que yo tengo. Eh, no conozco en realidad la posición de la derecha argentina respecto del gobierno del presidente Fernández. Política, en realidad. Ya derecha e izquierda han desaparecido en realidad. Eh, por lo tanto, yo tengo la percepción de que, también de nuevo es una percepción muy personal, ¿eh? A Piñera lo salvaba un terremoto o una situación como la que se ha producido ahora. Porque el nivel de la protesta social en Chile el año pasado realmente colocó al gobierno de Piñera en una situación más que compleja. Pero apareció la pandemia. Y mal que mal, quieranlo o no, la pandemia está siendo, a mi juicio, una opinión muy personal, que no necesariamente pueden compartir otros, ¿no? La pandemia está siendo manipulada hoy día. Está siendo manipulada precisamente con el propósito de mantenernos silenciados, acallados. Es cierto que es un riesgo evidente, eso es verdad, pero ¿cómo transmitir? Y en esto estoy de acuerdo también con quienes señalan que los medios de comunicación hoy día se han coludido también en esto, ¿no? ¿Cómo evitar que el miedo nos enferme más que la misma pandemia? Por lo tanto, en ese sentido, esta opinión que yo emito en términos muy personales son producto de mi propia percepción, qué es lo que me está pasando a mí. Por esa razón yo no escucho noticieros. Ya dejé de escuchar noticieros. No escucho ninguna noticia de Chile. Solo me entero por los diarios, que consulto rápidamente evitando todo lo que tenga que ver con la pandemia. Porque prefiero morir de enfermo, pero no morir de miedo. No morir de terror. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, don Jorge. ¿A quién más le gustaría continuar? Bueno, a ver, yo. Bueno, ya, dale, dale. ¿Sí? Ya. ¿Sara? Dale. No, es que estaba un poco reflexionando y respecto a esta como concepción de cómo la pandemia a nivel mundial genera una crisis que de alguna forma podría favorecer al modelo. Eso es ciertas percepciones, ciertas líneas incluso de investigación de la psicología crítica que ve, por ejemplo, que el modelo se ha estructurado en base a crisis. Una y otra vez. Se modifica, se reestructura, bueno, y aparecen todas las lógicas del biopoder, de esta cosa de control y generar normalidad, ya desde distintas crisis y con disciplinas que no, de alguna forma nos permiten adecuarnos nuestros cuerpos, nuestras formas de hacer, y hoy día estamos viviendo un proceso de disciplinamiento, más bien podríamos estar asociado al tema de salud, que sí sabemos que la pandemia es grave, la gente muere, como Claudina nos cuenta, que es una situación difícil, y por lo tanto empezamos a domesticar nuestros cuerpos en torno a la situación sanitaria, ¿ya? Bueno, pero el poder no solamente viene de la disciplina y de este control, que no perdamos el poder que viene de abajo hacia arriba, el poder de la base, el poder de la gente, no perdamos eso, porque si pensamos nuevamente a olvidarnos del poder que tenemos, que contamos que el poder no se otorga, sino que solamente se ejerce, es decir, ejercer el poder, ¿ah? Nos va a permitir ir reconstruyendo esto y no volver a que el modelo se vuelva más feroz. Yo escucho de repente versiones que creen que el modelo va a desaparecer, que están sobre ser póstuma. Yo digo, ojo con eso, porque el modelo se puede endurecer aún más. Entonces, la idea es rescatar estos micropoderes, el conocimiento situado, los contextos, los territorios, es fundamental, porque igual da posibilidades esto de construyendo y construyendo una nueva identidad, como decíamos. Nosotros vemos en los estudios que aparece, por ejemplo, conceptos que no aparecían, nosotros el pueblo se dice, nosotros la gente de pie, nosotros los pobres, la clase media empobrecida, porque ya no hay clase media, sino que y aparecen otras narraciones de sí mismos que nos da cuenta de esta diversidad de sujetos que somos en nuestro país. Por lo tanto, hay que poner ojo en el sentido de que el control que existe y que va a estar no nos anule. Eso.
Muchas gracias, Sara. ¿Claudina? Bueno, yo quiero decir que esta pandemia es real y que tenemos miles de chilenos que están fallecidos y con el dolor de su familia y de todos los que los conocimos. Entonces no podemos decir que no existe la pandemia está ahí. Pero también tenemos que decir que con esta pandemia hay restricciones que el gobierno se ha tomado este tiempo para utilizar elementos represivos. Y hay que decirlo. O sea, estas cosas del toque de queda, el decirle a la gente que si sale a la calle, la pandemia sigue porque es de su culpa. No es culpa del Estado ni del gobierno que no tenga que comer o que haya perdido el trabajo. Entonces, eso ha aumentado la represión. Esta semana, por ejemplo, aquí, en nuestras ferias libres, vinieron los militares con carabineros y funcionarios municipales a desalojar a los coleros, que son la gente que vende las cosas usadas para sobrevivir. Están utilizando el marco represivo también mucho más allá, porque tiraron gas pimienta en la Feria de la Victoria, lo que hicieron en la Feria de la Marina. Entonces, sabemos lo que están viviendo nuestros hermanos mapuches. 71 días de huelga de hambre. Y lo que están haciendo es que los vecinos de Cerro Navia están viviendo situaciones represivas igual. Abusos de poder. Esta pandemia le ha permitido a este gobierno y a este modelo neoliberal fortalecer su incidencia en la toma de decisiones con respecto a leyes que tienen que ver con el marco represivo y la falta de respeto a los derechos humanos y a los derechos sociales de la gente. No ha respetado los acuerdos internacionales. Entonces, el desafío para nosotros es que esto no nos paralice. Mire, existe el WhatsApp, existen todos los sistemas, el Facebook, existen miles de sistemas donde podemos conectarnos, avisarnos, hacer las redes formales con nuestros vecinos, que el temor, que el bozal no lo cierre la boca, como decimos nosotros, y preparémonos, porque este derecho al plebiscito constituyente vamos a tener que ganarlo en estas condiciones y nos van a encerrar cada día más para evitar que la gente vaya a votar. Y van a hablar, como ya están hablando, de ponerse de acuerdo, de no hacerlo, porque que sea nuevo Congreso, como vienen las elecciones, que sean los que discutan una nueva constitución. No, ojo, lo que hemos avanzado, los miles de jóvenes mutilados, a todos nuestros muertos, a los que no están, los que no sabemos dónde están sus cuerpos todavía, a nuestros detenidos desaparecidos, a nuestros ejecutados, le debemos todos los días pararnos ante el espejo y decir, ¿qué haré este día para terminar con este modelo de hambre, de miseria, de explotación y de muerte? Para volver al respeto irrestricto a los derechos humanos en nuestro país, donde los trabajadores, como decía Salvador Allende, abramos las anchas alamedas. Gracias, Claudina. Gracias por ese llamado también. Así será. Nos queda Víctor. Sí, bueno, estando de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros anteriores, tenía pensado, digamos, la idea que de alguna manera Sara también la mencionó, de cómo hoy día en las sociedades contemporáneas y Chile en particular, digamos, con este modelo que tenemos, digamos, finalmente, digamos, son modelos que aspiran, digamos, a construir equilibrio en altos niveles de desigualdad. Nuestros sistemas son eso, se equilibran en niveles grandes de desigualdad. El sistema económico funciona de esa manera, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, de alguna manera se ha generado como niveles de naturalización
de esas desigualdades, o de transferencia de que finalmente, digamos, somos nosotros cada uno los responsables de nuestro propio destino y de lo que nos pasa y del éxito o del fracaso, y, digamos, grandes grupos de la sociedad chilena viven prácticamente a la intemperie, ¿no? A la intemperie, digamos, del Estado, de la seguridad, ¿no es cierto?, de la tranquilidad, de un sueldo digno, etcétera, a la intemperie de todo, de la justicia, etcétera, y de alguna manera, digamos, eso, digamos, se ha ido como naturalizando, ¿no? Y tal vez, digamos, de qué manera, digamos, la pandemia viene, digamos, como, claro, la pandemia es real, sin duda, la gente se está muriendo, pero, digamos, la pandemia no es solamente el efecto, digamos, de un virus, ¿no es cierto?, que ataca a un organismo, sino que la pandemia también es simbólica, es cultural, es tecnológica, etcétera, es comunicacional, y de alguna manera, digamos, esa diversidad, digamos, de perspectivas que tiene la pandemia, está siendo manejada, digamos, sin duda, también comparto esa opinión y es una opinión personal, en busca de beneficio, digamos, del poder. Es decir, la evolución nos enseña que todo sistema, ¿no es cierto?, cambia, ¿no es cierto?, en los momentos de crisis, solamente para lo suficiente para seguir manteniéndose igual. Entonces, de alguna manera, el capitalismo está, digamos, el sistema económico está buscando su ajuste dentro de toda esta situación, ¿no es cierto?, está buscando su equilibrio dentro de esta situación, y de alguna manera, ¿no es cierto?, eso, digamos, lo hace, digamos, manipular los efectos, las cifras, ¿no es cierto?, la información, el temor, etcétera. Cada día aparece nueva información que después se desmiente, que después se confunde, etcétera. Entonces, es la forma, digamos, de manipular que tiene, digamos, justamente para buscar beneficios, y que ojalá, digamos, todo este movimiento legítimo, esta protesta, se, digamos, desvíe, digamos, por lo menos hasta que no haya una vacuna, no sé, yo creo que esa es la intencionalidad final, digamos, del sistema político, ¿no?, en general. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hemos finalizado con las preguntas, con la ronda y con las preguntas de los asistentes y las asistentes. Ahora voy a dar paso a Fidel nuevamente. Entiendo que no habría más preguntas, ¿no? Ya. Entonces, Fidel nos va a ayudar un poco a hacer una síntesis de este conversatorio que estuvo muy interesante. Vuelvo a agradecerles a cada una y uno de ustedes. Me hubiese encantado hubiésemos tenido más tiempo para poder dialogar aún más, pero creo que con lo que expusieron hoy nos ha llegado bastante. Gracias por esa reflexión y cedo la palabra a Fidel. Muchas gracias, Paola. Oye, qué tarea hacer una síntesis de ideas tan valiosas por parte de aquí de los ponentes. Claudina, Víctor, Jorge, Sara, muchísimas gracias. Creo que para todos nosotros, tanto también como personas que colaboramos con la CODEPU, yo creo que para el público en general, en este caso, o los asistentes, yo creo que nos ayuda también a replantearnos ciertas cosas que eventualmente tal vez damos por hecho, ¿no? Creo que es muy importante, en función de la tarea, de hacer una síntesis de repensar en algo que dice Claudina, que yo creo que lo dice de una manera muy enérgica y muy necesaria, que tiene que ver con el derecho irrestricto a los derechos humanos en este contexto, bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del miedo, estamos hablando de la incertidumbre que tiene la población en un contexto de crisis de la institucionalidad y de las instituciones públicas, ¿ya? Fue muy interesante cuando habla, bueno, sale acá el comentario en relación a la pregunta, ¿cuál es el lugar del otro? De este otro que de alguna forma no se instala o no se identifica con las categorías oficiales de esta atomización o esta construcción de clases sociales como de la clase media, de la cual tanto habla el gobierno de turno, del empresario o del pequeño empresario emergente, sino que, claro, aparece finalmente esto es un trabajador, ¿no? Y de alguna forma yo creo que eso también nos hace recordar, es un ejercicio no solamente un ejercicio de la memoria pretérita, sino un ejercicio también de la memoria del presente, que yo creo que nos instala de nuevo en un criterio de realidad en función del marco histórico y material en el cual nosotros estamos situados.
creo que es muy interesante cuando aparece entonces frente a esto, cómo de alguna manera también el gobierno actual ha hecho uso del miedo, de la incertidumbre, ha gestionado el miedo, ¿no? Para de alguna forma dar rienda suelta al marco represivo, ¿ya? En función también de la movilización social que se estaba generando, bueno, que se hace manifiesta, ¿no? Porque claramente esto es efecto de una serie de otras movilizaciones históricas también en nuestro país, pero que aparece y que acontece en octubre, ¿no? Y cómo eso de alguna forma también nos ayuda a plantearnos de nuevo, bueno, cuáles son las acciones de solidaridad de las distintas comunidades, de las distintas organizaciones, y cuál es esa búsqueda de nuevo de replantearnos también estos diálogos para volver a conversar otra vez, porque es necesario hacerlo otra vez las veces que sea necesario, en función de los derechos humanos, ¿verdad? De hablar de los trabajadores, en vez de hablar de funcionarios públicos o de, pensando en las calidades distintas jurídicas o de prestadores de servicio, ¿verdad? Y de cómo hoy día los vecinos, las vecinas, las vecinas, ¿verdad? Pueden organizarse en función de algo común que tiene que ver desde las distintas intersecciones, ¿no? Cuando hablamos de las diversidades sexuales, de los feminismos, de los niños, de las niñas, ¿verdad? Cuando hablamos de NOMA AFP, cuando hablamos de todo lo que está pasando con los adultos mayores, que hay algo que tiene que ver con una cuestión común. Y vuelvo de nuevo, discúlpeme que sea reiterativo esto, en función de lo que señalaba Claudina respecto a lo irrestricto de lo que tiene que ver con los derechos humanos, que es algo a lo cual no se puede renunciar y es algo que de nuevo tenemos que volver a enlazar. Yo me quedo con ese resumen, esa síntesis, ¿verdad? Que de alguna forma apunta de nuevo a la cuestión de clase, creo yo, y de entender que en realidad pareciera que no hay ninguna clase media, sino que solamente vamos entendiendo que hay trabajadores, ¿no? Y una clase y una élite social que se hace cada vez más rica a costa de los trabajadores. Eso, de alguna forma, logro sintetizar, estimadas. Gracias, Fidel. Sí, tarea bien complicada. Bueno, entonces damos término a este conversatorio. Quisiera dejarlos y dejarlas invitadas a visitar la página de Codepu, codepu.cl, también en la página de Facebook, para que se vayan ya enterando y agendando el próximo conversatorio, que desconozco la fecha aún, pero está la información en la página. Raúl, no sé si quieres decir unas palabras finales. No, yo solo agradecer la participación de todos, ¿eh? Y esta invitación a construir un pensamiento crítico que haga posible un Chile mejor. Y como Codepu queremos establecer como la prioridad por la promoción y la defensa de los derechos humanos, como lo estamos haciendo y planteando la necesidad de la libertad de los presos de la protesta social. Muchas gracias a todos, Claudina, Gracias. Jorge, Víctor, Sara. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos entonces. Adiós. Adiós. Chao, chao. Que les vaya bien a todos. Cuídense. Gracias, Claudina. Gracias. Víctor, Mucha Jorge, suerte, Sara. que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Vaya bien. Chao. Ya. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.